Imagina despertar en un lugar desconocido, sin recordar cómo llegaste allí. Frente a ti, una pequeña hada te ordena entrar en una torre repleta de monstruos. Si luchas, quizás sobrevivas. Si te niegas, morirás en el acto. Para todos, aquello parece una pesadilla, pero entre los recién llegados hay un hombre que comprende algo aterrador. El mundo en el que han despertado funciona exactamente como un juego. En este juego, la vida de cada héroe depende de la suerte. Hola amigos y bienvenidos a otro resumen. El día de hoy les traemos uno sobre Pick Me Up Infinite Gacha. Espero les guste y si es así, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Sin más que decir, comencemos. Pick Me Up Infinite Gacha. 11 desconocidos despertaron en el interior de una enorme sala de piedra. Ninguno sabía cómo había llegado hasta allí. Molmond Karl, un mercenario, fue el primero en presentarse. A su lado estaba Lil, un carpintero de Edola. Grid aseguraba haber atendido un puesto callejero en Halcia, mientras que una joven llamada Jenna decía provenir de un bosque remoto. Entre ellos también se encontraba un muchacho de cabello negro. Su nombre era Islat Han, y según él, antes de aparecer en aquel lugar había sido un simple granjero. Uno tras otro, todos compartieron la misma historia. No recordaban haber sido capturados, transportados o siquiera haberse quedado dormidos. Lo único que parecían tener en común era que provenían de un lugar llamado Townia. Algunos comenzaron a preguntarse si aquello sería un sueño. Otros temían haber sido secuestrados por un mago para utilizarlos como sujetos de experimentación. Pero antes de que pudieran encontrar una respuesta, una voz infantil resonó en toda la sala. Una pequeña hada descendió frente a ellos envuelta en un resplandor púrpura. Su nombre era Isel y afirmaba ser la encargada de administrar aquel lugar. Según ella, el maestro acababa de abrir una grieta en el espacio y el tiempo. Eso solo significaba una cosa: los recién llegados debían prepararse para luchar. Molmond no estaba dispuesto a aceptar sus órdenes. Desenvainó su espada y le exigió que explicara quién los había llevado hasta allí. Frente a aquella diminuta criatura, el mercenario estaba convencido de tener el control de la situación. Isel le advirtió que dejara de comportarse como un idiota si no quería morir, pero Molmond ignoró la amenaza. Dio un paso al frente, levantó su arma y aseguró que le sacaría toda la información por la fuerza. No consiguió acercarse. En un instante, el cuerpo del mercenario cayó ensangrentado frente a todos. Una extraña ventana apareció sobre él, anunciando que Molmond Karl había regresado al brazo de la diosa y que su espíritu de lucha sería recordado por toda la eternidad. La causa oficial de la muerte era todavía más absurda: suicidio provocado por estrés. Isel contempló el cadáver sin mostrar el menor remordimiento. Ya les había advertido lo que pasaría si intentaban atacarla. Además, según ella, aquello solamente había sido defensa propia. Después de presenciarlo, nadie se atrevió a desafiarla. El hada explicó entonces lo único que esperaba de ellos: debían obedecer, luchar bien y conseguir la victoria. Nada más. Poco después, una nueva ventana apareció en el aire. El maestro había formado su primera agrupación. Lil, Ranto, Marlin, Kelkhard y Jackson fueron seleccionados para integrar el grupo. Todos ellos eran héroes de una estrella. Isel celebró al ver que el maestro finalmente había comenzado a jugar. Con un movimiento de sus manos, abrió frente a ellos una enorme grieta azulada. Los 5 seleccionados retrocedieron aterrorizados. No sabían qué había del otro lado ni por qué debían entrar. Sin embargo, Isel les recordó lo que acababa de suceder con Molmond. Si no querían terminar como él, debían cruzar aquella puerta. Fue entonces cuando Han intervino. Los héroes seleccionados ni siquiera poseían armas. Enviarlos de esa manera sería lo mismo que condenarlos a morir. Molmond, un héroe de 2 estrellas, había muerto hace apenas unos minutos. Los demás solamente tenían una estrella, por lo que sus posibilidades eran todavía peores. Si el maestro realmente quería que lucharan, al menos debía proporcionarles algo con lo cual defenderse. La observación de Han pareció convencerlo. El maestro gastó 50.000 monedas de oro y realizó 10 invocaciones consecutivas de equipamiento. Frente a los prisioneros comenzaron a aparecer distintas armas: una espada de hierro, un arco de baja calidad, una maza y varios objetos más. Nadie entendía cómo funcionaba aquel lugar, pero Han les recomendó que tomaran un arma inmediatamente. La batalla estaba a punto de comenzar. Los presentes corrieron hacia el equipo. Algunos jamás habían peleado en su vida, pero en ese momento no podían darse el lujo de ser exigentes. Primero debían escoger algo con lo cual protegerse. Después podrían pensar en cómo
cómo utilizarlo, Han tomó una espada y fijó su atención en uno de los pocos escudos disponibles. Mientras tanto, Isel obligó al primer grupo a cruzar la grieta. Una vez que los 5 desaparecieron, el portal se cerró detrás de ellos. No hubo instrucciones, despedidas ni explicaciones, solo silencio. Entonces comenzaron a aparecer las notificaciones. Marlin había regresado al brazo de la diosa. Después murió Jackson. Luego Kelkard. Ranto fue el siguiente. Y finalmente también apareció el nombre de Lil. El primer grupo había sido aniquilado por completo. Todo había terminado en cuestión de segundos. Isel estalló de rabia. No podía creer que 5 héroes hubieran sido eliminados en el primer piso. Sin perder tiempo, ordenó al maestro formar otra agrupación. Esta vez fueron seleccionados Han, Jenna, Dagil, Grid y Kel. Han miró a Jenna y le indicó que permaneciera cerca. Si querían sobrevivir, tendrían que ayudarse mutuamente. Los demás intentaron evitar la misión. Grid aseguró que su artritis no le permitiría caminar, pero Isel descubrió la mentira de inmediato y la lanzó hacia el portal. Dagil, por su parte, sostenía una lanza sin haber utilizado una en toda su vida. Aún así, nadie tenía derecho a negarse. El segundo grupo atravesó la grieta. Al otro lado encontraron una especie de templo cubierto por una tenue luz azul. Frente a ellos alzaba la entrada de la mazmorra principal, junto a un mensaje que revelaba su objetivo. Debían ascender por la torre y salvar el mundo. Hasta ese momento no habían conquistado ni un solo piso. Antes de que pudieran procesar la información, la siguiente puerta comenzó a abrirse. Han les ordenó que no se quedaran paralizados y avanzó primero. Una nueva luz los envolvió. Cuando pudieron volver a abrir los ojos, ya no se encontraban en el templo. Habían sido transportados a un terreno árido bajo un cielo anaranjado. Una ventana apareció frente a ellos. Primer piso. Tipo de misión: subyugación. Objetivo: aniquilar a todos los enemigos. Del otro lado del campo esperaba a un grupo de goblins de nivel 3. Han comprendió inmediatamente que aquel era el campo de batalla. También les recordó a sus compañeros lo que había dicho desde el principio: si no luchaban, morirían. Pero sus palabras no consiguieron tranquilizarlos. Jenna, Dagil, Grid y Kel quedaron dominados por el miedo. El sistema redujo todas sus estadísticas y los 4 intentaron retroceder. Algunos incluso corrieron hacia el lugar por el que habían llegado. Una barrera invisible les bloqueó el paso. Uno de ellos chocó contra ella con tanta fuerza que terminó en el suelo. Curiosamente, el hombre que minutos antes apenas podía caminar por culpa de su artritis comenzó a moverse sin ninguna dificultad. Han los observó con desprecio. Eran completamente inútiles. Jenna, sin embargo, consiguió controlar parcialmente el miedo y formuló la única pregunta importante: si mataban a los goblins, ¿podrían salir de allí? Han le preguntó si sabía utilizar un arco. Su padre había sido cazador, por lo que Jenna al menos conocía los fundamentos. Eso era suficiente. Han saldría al frente para enfrentarse directamente a los monstruos, mientras ella lo apoyaba disparando desde la distancia. En cuanto a los demás, lo mejor sería ignorarlos. En su estado actual, no servirían de ayuda. Los goblins no les dieron más tiempo para prepararse. Con sus armas levantadas, las criaturas se lanzaron sobre ellos. Han sostuvo la espada con una mano y levantó el escudo con la otra. Lo curioso era que jamás había utilizado ninguno de los dos. Nunca había blandido una espada, tampoco había peleado con un escudo. A pesar de eso, recibió de frente la embestida de los goblins, bloqueó el primer ataque y respondió con tanta fuerza que uno de los monstruos salió despedido contra la pared. Jenna tensó el arco detrás de él. En aquel mundo todos lo conocían como Islat Han, pero ese no era su verdadero nombre. En realidad se llamaba Han Seojin y por algún motivo que todavía no comprendía, había terminado atrapado dentro de un maldito juego, uno en el que absolutamente todo dependía de la suerte. Hasta el día anterior, Han Seojin llevaba una vida completamente normal. En su tiempo libre jugaba Pick Me Up, un juego para móviles desarrollado por la compañía Mobius. El objetivo parecía sencillo: reunir héroes, fabricar materiales, mejorar sus instalaciones y utilizar diferentes estrategias para ascender hasta el piso 100 de una torre. Sin embargo, Pick Me Up no era un juego común. Los héroes podían tener entre 1 y 7 estrellas, pero su rareza no garantizaba la supervivencia. Si uno de ellos moría durante una misión, desaparecía para siempre. No existían objetos de resurrección ni una segunda oportunidad. Incluso las unidades más valiosas podían perderse por culpa de una mala decisión. Han conocía perfectamente esas reglas. También poseía una suerte terrible. Había realizado miles de invocaciones de pago y aún así jamás había conseguido a un héroe de 5 estrellas o más.
algo especialmente frustrante considerando que otros jugadores los obtenían con relativa facilidad, pero el juego acababa de alcanzar el 1.000.000 de descargas y, para celebrarlo, Mobius había iniciado un evento especial, la aventura trascendental. Si los jugadores conseguían completar aquella mazmorra, podrían llevar a uno de sus héroes hasta las 7 estrellas. Era una oportunidad que Han no pensaba desperdiciar. Como desconocía los peligros del evento, envió primero a un grupo de reconocimiento. No le importaba perder aquellas unidades, por lo que su intención era utilizarlas para descubrir los ataques y movimientos del jefe. Pero apenas comenzó la misión, todas las alarmas se activaron. Los 5 integrantes del tercer grupo fueron dominados por el miedo y sus estadísticas se redujeron en un 30%. Han no entendía lo que sucedía. Eran héroes poderosos, así que no tenían sentido que entraran en pánico antes de comenzar la batalla. Aún así decidió mantener la calma. Solo necesitaba observar el patrón y la apariencia del jefe. Entonces la criatura apareció. Su nombre estaba compuesto por una serie de símbolos imposibles de leer, y su nivel era 999. Tal vez el evento se había iniciado con algún fallo y los datos del monstruo no se mostraban correctamente. Por ahora, lo único que podía hacer era continuar observando. No tuvo la oportunidad. Antes de que pudiera descubrir uno solo de sus movimientos, el monstruo aniquiló a los miembros del grupo. Didra, Nicholas y Ken murieron casi de inmediato. Los demás no tardaron en correr la misma suerte. Han no había conseguido ninguna información, pero lo verdaderamente extraño ocurrió después. La criatura levantó la cabeza. Por un momento pareció mirar directamente a través de la pantalla. Su rostro se deformó en una enorme sonrisa y, de alguna manera, Han sintió que aquellos ojos estaban observándolo a él. Entonces apareció un mensaje. Lo habían encontrado. Han apenas tuvo tiempo de preguntarse si aquello formaba parte del patrón del jefe. La pantalla se volvió negra y el juego dejó de responder. Segundos después, una nueva interfaz apareció frente a él. El sistema estaba creando una cuenta. El nombre seleccionado era Anything, posiblemente una abreviación a Anything. Han no había escrito ese nombre. Tampoco había presionado ningún botón. Aún así, la pantalla confirmó la elección por su cuenta y dio la bienvenida al nuevo maestro al mundo de Pick Me Up. Después apareció la opción para comenzar el tutorial. La interfaz volvió a seleccionarla automáticamente. Han intentó cerrar el juego, pero su cuerpo dejó de responder. La pantalla lo envolvió por completo y, cuando recuperó la conciencia, se encontraba de pie en medio de una ciudad en llamas. El tutorial comenzó a narrar la historia de Tonia, un mundo en el que los humanos coexistían con otras especies. En una pequeña ciudad de la provincia de Hime, vivía un joven llamado Islat Han. Ese joven era él. El sistema explicó que una fuerza desconocida había invadido aquellas tierras. Para salvar el mundo, el maestro debía reunir héroes y ascender por la torre. La primera misión del tutorial apareció de inmediato: eliminar a los goblins que habían atacado la ciudad. Han todavía no entendía lo que estaba sucediendo. Frente a él había criaturas que solamente debían existir dentro de un videojuego. Sus armas, sus movimientos e incluso el fuego que consumían los edificios parecían completamente reales. Uno de los goblins se lanzó sobre él. Han levantó su espada por instinto. La interfaz aseguró que el combate se desarrollaría automáticamente gracias a la inteligencia artificial del héroe. El maestro solo tenía que observar una batalla de alto nivel, pero Han no estaba observando. Él era quien sostenía la espada. Podía sentir el peso del arma, el calor del fuego y la resistencia del cuerpo del goblin cuando la hoja lo atravesó. Su mente apenas consiguió procesar la sensación de haber matado a otro ser vivo. Poco después, el sistema anunció que la misión había sido completada. Han subió de nivel y las recompensas fueron enviadas al buzón del maestro. Al terminar la batalla, regresó a una enorme sala de piedra. El escenario le resultaba demasiado familiar. Las puertas, la arquitectura y las ventanas flotantes eran exactamente iguales a las que había visto durante años en la pantalla de sus teléfonos. En ese momento ya no pudo seguir negándolo. Estaba dentro de Pick Me Up. Antes de la siguiente misión, el tutorial le recomendó al maestro invocar a un compañero. La primera invocación era gratuita y la cuenta había recibido 500 gemas para realizarla. Una luz dorada iluminó la sala. El maestro Anything había obtenido un héroe extremadamente raro. De la invocación emergió una mujer vestida con una brillante armadura.
Su nombre era Shayle Tastery. Era una caballera de 4 estrellas que poseía lógica de combate, esgrima intermedia y la determinación propia de una caballera. Sus estadísticas superaban ampliamente las de Han. Al verla aparecer, él comprendió algo todavía más inquietante. Si Shay había llegado mediante una invocación, probablemente lo mismo le había ocurrido a él. Algún jugador de Pick Me Up lo había invocado y convertido en un héroe de una estrella. Shay le preguntó su nombre. Han se presentó como Han Seojin, aunque la caballera consideró que era una forma bastante extraña de llamarse. No tuvieron demasiado tiempo para hablar. El maestro formó un grupo con ambos y los envió nuevamente a la mazmorra. A diferencia de Han, Shay sabía exactamente cómo utilizar su arma. La diferencia entre sus estadísticas era abrumadora. La caballera eliminó a los goblins en un instante y fue reconocida como la mejor integrante del grupo. Han no podía quejarse. Shay tenía 4 estrellas, mientras que él solamente poseía una. Pero los verdaderos problemas comenzaron después de completar esa misión. El sistema anunció que todavía quedaba una última etapa del tutorial. El maestro debía aprender a mejorar a sus héroes mediante la síntesis. Las puertas de una nueva sala se abrieron, y Cell apareció con un libro entre las manos y les ordenó entrar. El maestro estaba esperando. Han reconoció inmediatamente al hada cuando la llamó por su nombre, y Cell se sorprendió. Ella no entendía cómo aquel héroe podía reconocerla. Han trató de explicárselo. Su verdadero nombre es Han Seojin. Provenía de Seúl, en la Tierra, y antes de llegar a ese mundo había sido jugador de Pick Me Up. Y Cell lo miró aterrorizada. Le preguntó directamente si provenía de la Tierra, pero antes de que pudiera explicar lo que sabía, el sistema exigió que comenzara la síntesis. Han se negó a entrar. Comprendía perfectamente cómo funcionaba aquella mecánica. Para fortalecer a un héroe, el jugador debía combinarlo con otro. Uno conservaría su cuerpo y recibiría parte del poder, mientras que el segundo sería utilizado como sacrificio. En otras palabras, uno de los dos moriría. Shay le dijo que dejara de hacer ruido y entrara de una vez. Han respondió que si lo hacía, sería convertido en material. Él solamente era un héroe de una estrella, mientras que Shay tenía 4. Cualquier jugador con un mínimo de sentido común conservaría a la unidad más valiosa y sacrificaría a la más débil. A pesar de sus protestas, Han terminó dentro de la cámara. La síntesis comenzó. Una energía azul envolvió los cuerpos de ambos héroes. Han cerró los ojos, convencido de que había llegado su final. Pero cuando el proceso terminó, él seguía con vida. La persona que comenzó a desaparecer fue Shay. Su cuerpo se transformó lentamente en partículas de luz. Han no podía entenderlo. No tenía ningún sentido sacrificar a una caballera de 4 estrellas para mejorar a un héroe de una. Shay, sin embargo, aceptó su destino con tranquilidad. Ella no había sido la elegida para sobrevivir. Antes de desaparecer por completo, le pidió a Han que se encargara de lo que quedaba. El maestro había cometido un error. Para utilizar la síntesis, el jugador debía arrastrar al héroe que deseaba sacrificar sobre el que recibía la mejora. Anything seguramente había movido la unidad equivocada o había presionado la pantalla sin comprender la mecánica. Por culpa de esa equivocación, una heroína de 4 estrellas había muerto para fortalecer a una unidad de 1 estrella. Han había sobrevivido únicamente porque su maestro era un completo idiota. Y ahora en el primer piso de la torre su vida volvía a depender de las decisiones de ese mismo jugador. Mientras recordaba todo aquello, los goblins continuaban atacando. Uno de los integrantes del grupo bajó la guardia y murió al instante. Han les gritó a los demás que pelearan. Si seguían paralizados, los monstruos acabarían con todos. Sus palabras no sirvieron de mucho. Grid, de Jill y Kel fueron cayendo uno después del otro. Jenna consiguió derribar a uno de los goblins con una flecha, pero todavía quedaban varios enemigos. Han le ordenó que se acercara y continuó protegiéndola con su escudo. Un goblin consiguió herirle el brazo. Jenna observó la sangre y se preocupó, pero Han le aseguró que estaría bien cuando regresaran. Por ahora debían concentrarse en sobrevivir. No sabía exactamente cómo había sido invocado dentro de Pick Me Up, pero recordaba perfectamente lo que había sucedido antes de llegar. El monstruo de nivel 999 había mirado directamente hacia él. También había sonreído. Esa criatura era la responsable de haberlo arrastrado hasta aquel mundo, y había cometido un grave error. Se había metido con la persona equivocada. Han atravesó a otro goblin con su espada. En Pick Me Up, el maestro apenas podía controlar los movimientos de sus héroes durante una batalla. Las unidades actuaban por sí mismas y debían tomar sus propias decisiones.
Precisamente por eso el juego había alcanzado 1 millón de descargas. Desde el otro lado de la pantalla, los jugadores podían contemplar aquel mundo como si fueran dioses, podían fabricar objetos, diseñar estrategias, mejorar héroes y descubrir funciones ocultas. Han conocía cada una de esas mecánicas. Después de todo, él también había disfrutado de Pick Me Up durante años. Podía criticarlo, insultarlo e incluso llamarlo un juego condenado al fracaso, pero jamás lo había abandonado. Dentro de la comunidad, era conocido por otro nombre, Loki, el 5º jugador mejor clasificado del mundo, el hombre al que llamaban el maestro de maestros. Han levantó la mirada hacia el cielo, consciente de que el jugador Anything probablemente observaba toda la batalla desde su teléfono. Entonces le hizo una promesa. Podía divertirse todo lo que quisiera, porque Han sobreviviría hasta el final. Poco después, el último Goblin cayó. La misión había sido completada. Jenna subió de nivel. El grupo recibió diferentes materiales como recompensa, y Han fue reconocido como el miembro más valioso de la batalla. De los 5 héroes que habían entrado al primer piso, solamente 2 seguían con vida: Jenna Serai e Slad Han. Han había tomado una decisión, dejaría de cuestionar su situación y aceptaría la realidad. Quejarse no cambiaría nada. Aquel era el mundo de Pick Me Up y él había sido invocado como un héroe de una estrella. Dentro del juego, un héroe podía morir de 2 maneras, durante una batalla o ser utilizado como material en una síntesis. Para una unidad de una estrella, cualquiera de esos finales podía llegar en cualquier momento. Los héroes de menor rareza eran considerados desechables. Sus estadísticas iniciales eran mediocres y su velocidad de crecimiento tampoco podía compararse con la de las unidades más valiosas. Han ya había alcanzado el nivel 5, pero seguía perteneciendo a la clase de novato. Todas sus estadísticas se encontraban en 15 puntos y todavía no poseía ninguna habilidad especial. Si continuaba así, tarde o temprano moriría en una misión o sería utilizado como alimento para otro héroe. La única forma de evitarlo era volverse más fuerte. Han no sabía qué ocurriría a partir de ese momento, pero comprendía algo perfectamente. Si no lograba adaptarse, sería devorado por aquel mundo. Por eso comenzó a entrenar. Corrió alrededor del patio, realizó flexiones hasta que sus brazos dejaron de responder y golpeó los muñecos de práctica una y otra vez. El esfuerzo le recordó sus días en el ejército. Pero no solamente necesitaba mejorar su cuerpo, también debía fortalecer su mente. En las batallas no podía permitirse entrar en pánico. Una mentalidad inestable reduciría sus estadísticas y terminaría provocando su muerte. Han había crecido sin padres ni nadie que lo protegiera. Había sobrevivido solo durante toda su vida y necesitaba recuperar la atención de aquellos años. Tenía que sobrevivir, tenía que regresar a la Tierra y, antes de hacerlo, debía vengarse de la criatura que lo había arrastrado hasta allí. Mientras realizaba otra serie de flexiones, una voz lo interrumpió. Era Jenna. La joven le preguntó qué estaba haciendo y Han respondió que entrenaba para matar monstruos. Su tono fue más brusco de lo necesario. Jenna explicó que había estado buscándolo, había pasado toda la noche pensando en su situación y finalmente había llegado a una conclusión. No existía ninguna forma de escapar de aquel lugar, por lo tanto llorar y quejarse no cambiaría nada. Si quería seguir con vida, también debía aprender a pelear. Jenna tomó su arco y disparó contra uno de los muñecos de práctica. La flecha impactó directamente en el objetivo. Su padre había sido cazador y la arquería siempre había formado parte de su vida. Aún así, lo ocurrido el día anterior había sido su primera batalla real. Hasta entonces, Jenna siempre había preferido permanecer en casa. Han examinó sus estadísticas. Jenna Serai había alcanzado el nivel 2 y obtenido 4 puntos adicionales tras superar el primer piso. Sus estadísticas eran inferiores a las de Han, pero ya poseía una habilidad única de arquería de bajo rango. Además, durante la batalla había demostrado que podía controlar el miedo. Su técnica todavía era imperfecta, pero se movía con rapidez y comprendía claramente lo que debía hacer. Incluso en su primera pelea había conseguido matar a un goblin. Era un diamante en bruto. Han decidió ayudarla. Jenna aceptó su mano y le dijo que esperaba continuar luchando a su lado.
Su padre siempre le había enseñado que las conexiones con otras personas eran importantes para sobrevivir. En ese momento apareció una nueva ventana. Jenna había desarrollado buena voluntad hacia Han. También se había creado una bonificación de intimidad. Si ambos formaban parte del mismo grupo, recibirían mejoras en sus estadísticas. Han consideró que aquellas ventanas comenzaban a ser un poco molestas, pero también le dieron una idea. Levantó la voz y llamó a Isel. El hada apareció casi de inmediato, aunque aseguró estar demasiado ocupada. Han se burló de lo rápido que había llegado para alguien con tanto trabajo. Isel dejó claro que no respondería ninguna pregunta. Si quería descubrir la verdad, tendría que ascender por la torre. Han, sin embargo, no pretendía preguntarle nada directamente. Sobre la cabeza del hada podía ver una ventana con su nombre y nivel. Isel era de nivel 257. Han le preguntó si también podía ver aquella ventana. El hada comenzó a ponerse nerviosa y fingió no entender de qué estaba hablando. Su reacción fue suficiente. Han confirmó que era el único capaz de ver las ventanas del sistema y los mensajes forzados que el maestro enviaba mediante el juego. Después formuló una pregunta diferente. ¿Qué sucedería con ellos si el maestro abandonara la cuenta? Isel respondió que solamente podían rezar para que eso no ocurriera. Aquella respuesta hizo que Han comprendiera la gravedad de su situación. La síntesis con Shay no había sido un error cualquiera. En una invocación de pago, la probabilidad de conseguir una heroína de 4 estrellas era apenas del 1%. Anitin había obtenido una unidad extremadamente rara y después había desperdiciado toda esa suerte al utilizarla como material para un héroe de 1 estrella. Además, Pick Me Up estaba conectado directamente al teléfono del jugador. La partida no podía reiniciarse para recuperar a Shay. Todo lo que ocurría era permanente. Han también recordó algo sobre el paso del tiempo. Cuando él jugaba desde la Tierra, podía abandonar la aplicación durante días antes de volver a conectarse. Sin embargo, el tiempo dentro de aquel mundo no parecía transcurrir de la misma manera. Cuando insinuó que el flujo temporal era diferente al de la Tierra, Isel se enfureció. El hada le había advertido que dejara de hacer preguntas. Han le agradeció por confirmar sus sospechas. Furiosa por haber caído en su trampa, Isel lo golpeó y lo llamó basura de 1 estrella. A pesar del ataque, Han había conseguido información valiosa. El hada no podía matarlo cuando quisiera, solo tenía permitido intervenir en defensa propia y cuando un héroe desobedecía las órdenes del maestro. Fuera de esas circunstancias, no podía hacer nada. Han tendría que descubrir todas las reglas de aquel mundo poco a poco. Si no lograba adaptarse, terminaría eliminado. Después de que Isel se marchara, Jenna quiso saber de qué habían estado hablando. Han le explicó lo esencial. Una persona a la que llamaba maestro podía darles órdenes a través de Isel. Ellos debían completar las misiones que recibieran y probablemente podrían abandonar aquel lugar si lograban alcanzar el piso 100 de la torre. Eso significaba que tendrían que enfrentarse a una gran cantidad de monstruos. Precisamente por eso estaban entrenando. Jenna también preguntó si continuarían luchando solamente ellos dos. Han negó con la cabeza. El maestro podía invocar nuevos héroes en cualquier momento. Tarde o temprano, más personas aparecerían en la sala. A partir de ese momento, la supervivencia dependería de las decisiones que ellos mismos tomaran, aunque en última instancia, sus vidas continuarían en manos del maestro. Después de completar su primer día de entrenamiento, Han descubrió varias reglas interesantes. Cada mañana, los alimentos y artículos básicos se reponían automáticamente. Si imaginaban algo cotidiano que necesitaban, podían encontrarlo dentro de un cajón o un armario. Por supuesto, las armas de fuego y otros objetos similares no aparecerían. El entrenamiento tampoco aumentaba directamente el nivel ni las estadísticas. Su función era diferente. Entrenar permitiría perfeccionar las habilidades existentes y facilitaba el aprendizaje de otras nuevas. Gracias a eso, Han comenzó a comprender algo que nunca había podido observar desde el otro lado de la pantalla. Dos héroes con la misma cantidad de estrellas podían poseer niveles de combate completamente distintos. La rareza no era lo único importante. Un maestro experimentado terminaría separando a sus héroes en 3 categorías. La primera era la mentalidad. Ningún jugador quería invertir recursos en unidades que entraban en pánico cada vez que comenzaba una batalla. La segunda eran las habilidades. Los héroes de alto rango eran invocados con técnicas ya desarrolladas. En cambio, los talentos de las unidades de 1 estrella permanecían ocultos y el maestro debía descubrirlos mediante la práctica.
La tercera era la capacidad física. Incluso entre héroes del mismo rango, algunos poseían cuerpos mucho más adecuados para luchar. Han estaba decidido a mejorar en las tres áreas. Al tercer día de entrenamiento, una luz descendió sobre el patio. El maestro había iniciado sesión. Gracias a sus esfuerzos, Han había aprendido esgrima de bajo rango y técnica de escudo de bajo rango. Jenna no podía creer que hubiera desarrollado dos habilidades en apenas 3 días. Han le respondió que simplemente había hecho todo lo posible, pero no tuvieron tiempo para continuar hablando. 3 hombres aparecieron en el patio. Sus nombres eran Aaron, Toby y Gelsons. Los 3 eran héroes de una estrella. Al despertar, comenzaron a exigir explicaciones. No sabían dónde estaban ni por qué habían sido llevados hasta allí. Han comprendió inmediatamente lo que el maestro pretendía hacer. Un grupo podía tener 5 integrantes. Con los 3 recién llegados, Jenna y él ya tenían exactamente el número necesario. Han les ordenó prepararse para luchar. Jenna intentó tranquilizarlos y prometió explicarles todo cuando estuvieran a salvo. Sin embargo, los recién llegados se negaron a escuchar. Uno aseguró que su esposa lo esperaba en casa. Otro afirmó ser un simple granjero sin dinero. Ninguno entendía que tenían que ver con una batalla. Isel perdió la paciencia, abrió la grieta en el espacio y el tiempo y les ordenó entrar. Los 3 hombres siguieron protestando, por lo que el hada los derribó y los arrastró hacia el portal. Jenna preguntó si aquellos hombres morirían. Han respondió solamente que necesitaban evitar molestar a Isel. Antes de atravesar la puerta, les advirtió a los recién llegados que debían escuchar sus instrucciones si querían sobrevivir. La segunda misión comenzó. Esta vez habían sido enviados al piso 2. El objetivo volvía a ser la conquista total, eliminar a todos los enemigos. Cuando la barrera desapareció, los 5 héroes pudieron ver a sus oponentes. No solamente había goblins de nivel 3, también tendrían que enfrentarse a varios lobos de pradera de nivel 4. Aaron, Toby y Gelsons entraron en pánico de inmediato. Sus estadísticas se redujeron en un 30%. Jenna también fue afectada por el miedo. Han la miró y le preguntó si estaba preparada. La joven reunió fuerzas e intentó sonreír, aunque su expresión resultó tan extraña que Han le preguntó si había comido algo en mal estado. Jenna dio un salto y comenzó a gritarle que no la asustara de esa manera. La distracción funcionó. Su estado de miedo desapareció. Han le asignó 2 goblins. Él se encargaría de los lobos. En cuanto a los 3 recién llegados, continuaban paralizados y no serían de ninguna ayuda. Los monstruos comenzaron a correr hacia ellos. Han levantó su escudo y recibió la primera embestida. Después atacó a uno de los lobos con su vieja espada. La hoja atravesó el cuerpo de la criatura, pero el animal no murió. El problema era evidente, sus armas eran basura. Aún así, Han no retrocedió. Había conseguido separar a uno de los lobos del resto y con un último movimiento volvió a levantar la espada para terminar el trabajo. El lobo continuaba moviéndose. Han había atravesado su cuerpo con la espada, pero la criatura seguía con vida. El problema no era su técnica, era el arma. Aquella vieja espada de hierro apenas podía cortar la carne del monstruo. Si quería eliminarlo, tendría que atacar con mucha más fuerza. Por ahora, solo necesitaba concentrarse en uno. Han levantó el escudo, resistió la embestida del lobo y volvió a golpearlo. La criatura intentó morderle el brazo, pero él bloqueó sus colmillos y hundió la espada directamente en su cuerpo. Esta vez no se detuvo. Continuó atacando hasta asegurarse de que el animal no pudiera volver a levantarse. Los otros lobos se abalanzaron sobre él. Han recibió uno de los ataques con el escudo y respondió con un corte. Cada movimiento requería demasiado esfuerzo, pero el entrenamiento comenzaba a dar resultados. Sus ataques eran más precisos. Su postura también había mejorado. Poco a poco los lobos fueron cayendo a su alrededor. Cuando terminó, Han buscó a Jenna. La joven se encontraba frente a uno de los goblins, cuyo cuerpo estaba cubierto por una cantidad absurda de flechas. Han le preguntó cuántas veces había disparado. Jenna continuó lanzando flechas incluso después de que el monstruo dejara de moverse. El cadáver se parecía más a un erizo que a un goblin. Han tuvo que pedirle que se detuviera. La criatura llevaba muerta desde hacía un buen rato. A pesar de los errores, Jenna había cumplido con su parte. Poco después el sistema anunció que la misión había sido completada. Han y Jenna subieron de nivel, y Han volvió a ser reconocido como el miembro más valioso del grupo. Como recompensa recibieron 5,000 monedas de oro, una unidad de mineral de hierro y 3 piezas de cuero. Los 5 héroes fueron transportados nuevamente al vestíbulo.
habían completado el segundo piso. Sin embargo, el sistema anunció inmediatamente que continuarían hacia el tercero. Jenna no podía creerlo. Acababan de regresar heridos y agotados. Los 3 nuevos héroes ni siquiera habían participado en la batalla. Si el maestro los enviaba otra vez en ese estado, todos correrían peligro. Han también se preparó para lo peor. Cualquier jugador que avanzara demasiado rápido terminaría perdiendo a sus héroes. Todavía era un principiante y nadie sabía qué decisión tomaría. Entonces apareció una nueva notificación. El maestro había cerrado la sesión. Han respiró aliviado. Isel también se quejó del cansancio y se marchó. Gracias a ello, Han comprendió mejor la diferencia temporal entre ambos mundos. El maestro parecía avanzar aproximadamente un piso por cada día que pasaba en la Tierra, pero dentro del vestíbulo, ese mismo intervalo equivalía a 3 días. Eso significaba que probablemente tendrían 3 jornadas completas para descansar y entrenar antes de la siguiente conexión. Han aprovechó el momento para revisar sus estadísticas. Había alcanzado el nivel 6, su fuerza había aumentado hasta 17 puntos, mientras que su resistencia y destreza se encontraban en 16. La inteligencia, en cambio, había descendido ligeramente hasta 14. En total había obtenido 4 puntos, pero había algo más importante. Su eficiencia al subir de nivel estaba mejorando. Eso significaba que su cuerpo comenzaba a adaptarse al combate de primera línea. También confirmó otra cosa. Un buen maestro no debía avanzar demasiado rápido. Si Anakin hubiera enviado al grupo directamente al tercer piso, todos habrían estado en peligro. Mientras Han pensaba, los 3 recién llegados continuaban exigiendo respuestas. No entendían por qué debían luchar ni qué eran aquellos monstruos. Uno de ellos aseguró que jamás había sostenido una espada. Han ya sabía por qué reaccionaban de esa manera. Los héroes de una estrella eran personas comunes, granjeros, carpinteros, comerciantes o ciudadanos que habían vivido sin acercarse jamás a un campo de batalla. Cuando eran invocados y enviados a luchar, entraban en pánico. Ahora Han comprendía por qué el juego los consideraba unidades desechables. Los héroes de 2 estrellas eran diferentes. Molmond, por ejemplo, había sido mercenario. Aunque su actitud lo condujo rápidamente a la muerte, al menos sabía utilizar un arma. Las unidades de 3 estrellas o más estaban todavía mejor preparadas. Shay había comprendido desde el principio que había sido invocada y conocía perfectamente su función. Los héroes de alto rango no perdían tiempo cuestionando su situación. Comenzaban a pelear de inmediato. Mientras más estrellas poseían una unidad, mayor era la probabilidad de que hubiera vivido como un guerrero antes de ser invocada. Jenna quiso saber si podían hacer algo por los 3 recién llegados. Tal vez con un poco de ayuda, podrían convertirlos en compañeros útiles. Aunque no fueran especialmente fuertes, tener aliados era mejor que quedarse solos. Han no estaba convencido. Los 3 habían observado cómo Jenna y él arriesgaban la vida mientras permanecían escondidos detrás. Si continuaban negándose a luchar, tarde o temprano morirían. Aún así, Han decidió darles una oportunidad. Les explicó que durante la próxima batalla, Jenna y él serían quienes se encargarían de los monstruos. Ellos no tendrían que preocuparse por nada. Uno de los hombres se acercó para reclamarle. Han no tenía interés en escuchar sus excusas. Mientras él y Jenna sangraban, los otros 3 no habían hecho absolutamente nada. Cuando el hombre intentó sujetarlo por la camisa, Han lo derribó de un solo golpe. Después le recordó que acababa de hacer exactamente lo que había pedido: mantenerlo fuera del combate. La discusión terminó allí. Durante los siguientes días, Han y Jenna regresaron al campo de entrenamiento. Han practicó con una espada de madera, mientras Jenna disparaba flechas. El entrenamiento continuó hasta el día siguiente. Gracias a la práctica, la esgrima básica y las técnicas de escudo de Han alcanzaron el nivel 2. Los otros 3 héroes ni siquiera se acercaron. En lugar de entrenar, recorrieron el vestíbulo buscando una salida. Estaban convencidos de que podrían escapar si encontraban una puerta oculta. Por supuesto, no existía ninguna. Han y Jenna continuaron entrenando solos. La práctica se volvió cada vez más intensa. Jenna disparaba directamente hacia él, mientras Han intentaba desviar las flechas con el escudo. Algunas conseguían atravesar su defensa y herirlo. Jenna comenzó a preocuparse al ver la sangre, pero Han le pidió que continuara. Mientras pudiera sentir dolor, sabría que seguía con vida. El sistema reaccionó a su determinación. Han adquirió la habilidad de tolerancia al dolor. Después, su esgrima básica y sus técnicas de escudo comenzaron a combinarse. Ambas habilidades dieron origen a una técnica completamente nueva.
Manejo básico de espada y escudo nivel 3. El entrenamiento había funcionado. Han no solo había mejorado sus movimientos, sino que había conseguido fusionar dos habilidades en una técnica superior. Poco después la luz volvió a cubrir el vestíbulo. El maestro había iniciado sesión, y Cell apareció gritando y ordenó que todos se presentaran en la plaza. Han estaba preparado. Después de tantos días entrenando, incluso deseaba volver a combatir. Jenna parecía adaptarse con la misma rapidez. Aunque todavía sentía miedo, estaba aprendiendo a controlarlo. Los otros 3 héroes reaccionaron de manera muy diferente. Uno suplicó que lo enviaran de regreso porque estaba cansado de comer patatas. Otro se negó rotundamente a entrar en la torre. Los 3 rodearon a Cell y comenzaron a reclamarle. Fue una mala decisión. El hada perdió la paciencia y los golpeó uno tras otro. Cuando terminaron en el suelo, les ordenó regresar inmediatamente a la formación. Los hombres obedecieron. La grieta en el espacio y el tiempo se abrió nuevamente. Esta vez serían enviados al tercer piso. La misión volvía a ser subyugación. Debían eliminar a todos los enemigos. Del otro lado los esperaba un grupo de goblins, algunos de ellos protegidos con armaduras. Han levantó la espada y el escudo. Sus técnicas habían mejorado notablemente. Jenna también se colocó en posición. Los 13 recién llegados permanecieron detrás. Han ya no esperaba nada de ellos. Comenzó la batalla. Los goblins armados corrieron hacia el grupo, pero Han recibió el primer ataque con el escudo y respondió de inmediato. Después de varios días de entrenamiento, sus movimientos eran mucho más fluidos. Podía bloquear y contraatacar sin detenerse a pensar. Jenna disparó desde la distancia. Cada flecha alcanzó a uno de los monstruos. Los enemigos del tercer piso no representaban una verdadera amenaza. Han derribó a los goblins que intentaron acercarse, mientras Jenna acabó con los que permanecían fuera de su alcance. La misión terminó rápidamente. Jenna subió de nivel y fue reconocida como la integrante más valiosa del grupo. Recibieron 7,000 monedas de oro, 2 unidades de mineral de hierro y una pieza de cuero. Para Han el tercer piso había resultado decepcionantemente sencillo. Jenna observó a los otros 3 héroes. Continuaban negándose a luchar. A Han ya no le importaba. Si no participaban, tampoco recibirían puntos de experiencia. Eso significaba que no tendría que compartir con ellos las recompensas del combate. Sin embargo, el maestro todavía no había terminado. Una recomendación apareció en la pantalla. Los héroes desobedientes debían correr en circuitos para aumentar su actividad. Después, Anyting seleccionó nuevamente el primer piso. Han comprendió que el maestro pretendía obligarlos a moverse repitiendo las misiones. El grupo fue transportado de regreso al escenario inicial. Los mismos monstruos aparecieron frente a ellos. Jenna consideró que el maestro no era tan cruel como parecía. Tal vez intentaba darle a los recién llegados una segunda oportunidad, pero ellos volvieron a esconderse. Han y Jenna eliminaron a los enemigos y completaron nuevamente la misión. La recompensa fue de 1,000 monedas de oro. Inmediatamente el maestro volvió a seleccionar otra misión. Han sabía que no les permitiría descansar mientras todo resultara tan sencillo. Regresaron a una versión del tercer piso en la que debían enfrentarse a 2 goblins de nivel 4. La batalla tampoco duró demasiado. Han y Jenna volvieron a ganar sin ayuda. Después de repetir varias misiones, ambos comenzaron a sentir el agotamiento. Jenna preguntó si el maestro realmente pensaba enviarlos otra vez. Han también empezaba a perder la paciencia. No sabía cuánto tiempo más tendrían que cargar con aquellos 3 inútiles, pero entonces comprendió que las repeticiones habían terminado. El maestro tenía un plan diferente. Una puerta comenzó a abrirse dentro del vestíbulo. Era la cámara de síntesis. Los 3 héroes observaron el edificio sin entender lo que sucedía. Una nueva ventana apareció frente a ellos. El maestro debía arrastrar y soltar a los héroes que quisiera utilizar como sacrificio. Las unidades seleccionadas morirían. Han contempló a los 3 hombres que habían recibido una oportunidad tras otra y, aún así, se habían negado a luchar. Finalmente comprendió la decisión de Anyting. El maestro ya no pretendía entrenarlos, pensaba convertirlos en materiales. La sala de síntesis permanecía abierta frente a ellos, iluminada por un resplandor tan frío como amenazante. Han comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. El maestro no podía observar cada rincón de aquel mundo, ni escuchar todas las conversaciones. Sin embargo, durante las misiones, el sistema le mostraba información suficiente para saber quién combatía, quién contribuía y quién permanecía escondido mientras los demás arriesgaban la vida. Por eso, después de la última batalla,
Han y Jenna habían sido marcados como sus favoritos, y aquella preferencia acababa de darles una enorme oportunidad. Jenna, Sarai y Gelsons entren en la sala de síntesis, ordenó Isel. Jenna contempló la puerta con inquietud. Todavía no sabía lo que sucedía adentro, pero la expresión de Han le confirmó que no se trataba de una recompensa cualquiera. ¿Estaré bien?, preguntó en voz baja. A ti no te ocurrirá nada, respondió Han. Gelsons, en cambio, comenzó a protestar. Aseguraba que todo era un error. Decía que lo habían arrastrado hasta allí sin ninguna explicación y exigía que lo dejaran marcharse. Han lo observó sin una pizca de compasión. El maestro solamente va a juzgarte por lo que hiciste. El hombre palideció. En la misión anterior no había ayudado a combatir. Mientras Han y Jenna enfrentaban a los goblins, él se había mantenido apartado, esperando que los demás resolvieran el peligro por él. Ahora le pedía ayuda precisamente al hombre al que había abandonado. Yo no sabía luchar. ¿Qué esperabas que hiciera? Aunque no supieras hacerlo, habría sido diferente si al menos lo hubieras intentado. Han estaba cansado de cargar con personas que no tenían intención de esforzarse. En aquel lugar, cada miembro inútil del grupo aumentaba las probabilidades de que todos murieran. El sistema desplegó una nueva ventana. La síntesis estaba preparada. Jenna fue seleccionada como heroína principal, mientras que Gelsons apareció como material de sacrificio. El hombre apenas tuvo tiempo de comprenderlo. Su cuerpo empezó a transformarse en partículas de luz. Desesperado, extendió una mano hacia los demás, pero nadie podía detener el proceso. Un instante después, había desaparecido. Toda su existencia fue absorbida por Jenna. El nivel de arquería aumentó y junto con él obtuvo una nueva habilidad, Ojo de Águila. Jenna contempló sus manos, completamente desconcertada. ¿Qué acaba de pasar? Han respondió con absoluta frialdad. Los que no sirven son sacrificados para fortalecer a los que sí lo hacen. No había necesidad de suavizarlo. Si Jenna quería sobrevivir, debía comprender cuanto antes las reglas de aquel mundo. Han miró entonces a los hombres que quedaban, Toby y Aaron. Uno de ellos sería el siguiente, y posiblemente Han también tendría que entrar en la sala. Isel no tardó en anunciar la nueva combinación, Islat, Han y Toby. Entren. Toby pareció tranquilizarse al escuchar la palabra síntesis. Incluso comenzó a reír, convencido de que aquello era algún tipo de ceremonia para devolverlos a sus hogares. Han ni siquiera intentó convencerlo de lo contrario. Puedes seguir engañándote si eso te hace sentir mejor. La ventana del sistema volvió a aparecer. Han fue elegido como héroe principal. Toby sería el sacrificio. La sonrisa del hombre desapareció cuando su cuerpo comenzó a desintegrarse. Al igual que Gelsons, se convirtió en un conjunto de partículas luminosas y fue absorbido por el héroe que el maestro consideraba más valioso. La síntesis terminó. Han subió de nivel y adquirió una habilidad llamada Serenidad. Cuando salió de la sala, dirigió la mirada hacia Aaron, el único de los 3 hombres que todavía seguía con vida. Tuviste suerte. Pero Aaron comprendió que la suerte no lo protegería para siempre. Aquella noche Jenna permaneció pensativa. La desaparición de Gelsons la había afectado mucho más de lo que quería admitir. Hasta entonces había creído que el mayor peligro eran los monstruos de las misiones. Ahora sabía que incluso dentro de la sala de espera podía ser eliminada si el maestro dejaba de considerarla necesaria. Entonces, si algún día decide que ya no le sirvo, ¿yo también desapareceré? Sí, respondió Han sin rodeos. Mientras más ascendían por la torre, más fuertes serían los enemigos. Al mismo tiempo, el maestro invocaría héroes cada vez más poderosos. Los débiles solamente tenían 2 destinos: morir durante una misión o ser utilizados como material para fortalecer a otro. Jenna lo miró con una mezcla de temor y asombro. Han hablaba como si hubiera conocido esas reglas desde el principio. Si quería vivir, debía permanecer del lado correcto. Y al día siguiente la joven tomó una decisión. Se presentó frente a Han e hizo una reverencia tan solemne que consiguió desconcertarlo. Dijiste que me salvarías mientras permaneciera a tu lado. Desde hoy, me pongo bajo tu cuidado. Han alzó una ceja. ¿Comiste algo en mal estado? Jenna levantó la cabeza avergonzada pero decidida. No estaba bromeando. Sabía que sola no duraría demasiado y reconocía que Han era la persona con mayores posibilidades de mantenerla con vida. Finalmente, él aceptó. Mientras hagas lo que debes hacer, no morirás.
Aquellas palabras fueron suficientes. Poco después, Aaron también se acercó. A diferencia de Jenna, lo hizo con la cabeza baja. Reconoció que se había comportado como un cobarde y que durante la misión solamente había causado problemas. Prometió cambiar, obedecer e incluso arrodillarse si era necesario. Lo único que pedía era que Han también lo aceptara. ¿Y cómo se supone que voy a confiar en ti?, preguntó Han. Aaron no supo responder. Sin embargo, al menos parecía haber comprendido la situación. Después de contemplar la muerte de sus compañeros, ya no podía fingir que alguien vendría a rescatarlo. Han le preguntó si había combatido contra monstruos antes de llegar allí. Nunca. Era la primera vez que veía a uno. Nosotros tampoco teníamos experiencia. La diferencia no estaba en sus conocimientos. Han y Jenna habían sobrevivido porque, a pesar del miedo, estuvieron dispuestos a pelear. Si Aaron quería seguir con vida, tendría que demostrar esa misma determinación. Han entró en el almacén y regresó con una lanza. Utiliza esto. Es una de las armas más sencillas para un principiante. El grupo apenas contaba con recursos y solamente estaba formado por 3 personas, así que necesitaban una combinación equilibrada. Han combatiría en primera línea con espada y escudo. Aaron podría atacar desde una distancia intermedia con la lanza, mientras Jenna cubriría la retaguardia con el arco. Sobre el papel, era una formación eficiente, pero primero debían conseguir que Aaron dejara de ser una carga. El entrenamiento comenzó inmediatamente. «Dijiste que me enseñarías», se quejó Aaron, «pero ni siquiera sabes usar una lanza». «Yo aprendí solo. Tú también puedes hacerlo». Han le recordó que, por lo menos, tenía una persona real con quien practicar. Cuando él llegó, su único compañero de entrenamiento había sido un espantapájaros. Sin darle tiempo para responder, se lanzó contra Aaron. El golpe lo derribó con facilidad. «Si yo fuera un monstruo, ya estarías muerto». Han necesitaba eliminar cualquier ilusión antes de que se convirtiera en una sentencia de muerte. En una batalla real, los goblins no tendrían consideración porque fuera su primer día. Entonces le preguntó si tenía familia. Aaron respondió que una hermana menor lo esperaba en casa. «Eso ya es más de lo que tengo yo». Han no tenía a nadie esperando su regreso. Aaron, en cambio, poseía una razón para sobrevivir. «¿Qué crees que le ocurrirá si nunca vuelves?». El hombre apretó los dientes. Morir devorado por monstruos sería un final doloroso y miserable, pero si no estaba dispuesto a luchar hasta el final, quizá habría sido mejor desaparecer durante la síntesis. «No empieces algo si no piensas terminarlo», sentenció Han. Cuando Aaron volvió a levantar la mirada, algo había cambiado en sus ojos. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por determinación. Han levantó nuevamente su espada. Esa expresión es mucho mejor. El entrenamiento continuó. Poco después el maestro realizó una nueva inversión en las instalaciones. Gastó 500 gemas para construir una forja junto al almacén de armas. La sala de espera comenzó a expandirse y, con la mejora de las instalaciones, los héroes obtuvieron mayor libertad de movimiento. Ahora también contarían con un lugar donde fabricar, reparar y mejorar su equipamiento. La cuenta del maestro avanzaba con rapidez, pero Han todavía necesitaba comprobar algo. Llamó a Isel y, pese a las protestas de Dada por recibir órdenes, comenzó a interrogarla. Los consejos que Anitin había utilizado eran demasiado específicos para haber surgido por casualidad. Han sospechaba que procedían de algún foro de estrategia. Isel terminó admitiendo que podía observar información del mundo exterior. Navegar por internet era una de sus aficiones y conocía muy bien a la comunidad de Pick Me Up. Entonces Han mencionó un nombre. «¿Conoces a Loki?». La reacción del hada fue inmediata. Por supuesto que lo conocía. Para ella, Loki no era simplemente otro jugador. Aunque no poseyera un héroe de 7 estrellas, sus resultados lo colocaban por encima de casi todos los demás. Si hubiera contado con una unidad de esa categoría, seguramente ocuparía el primer puesto del ranking. Isel comenzó a hablar de él con una admiración casi religiosa. «Lord Loki es un maestro entre maestros. Es prácticamente el dios de Pick Me Up». Han la observó en silencio. «¿Y por qué lo admiras tanto?». «Porque convierte lo imposible en posible». Aquellas palabras hicieron que Han sonriera. Para los jugadores de Pick Me Up, desafiar situaciones imposibles formaba parte del juego, y entre todos ellos, Loki era el hombre que había llevado esa idea más lejos. Isel continuó elogiándolo sin darse cuenta de la expresión de Han, hasta que él levantó la mirada. Un resplandor azul atravesó sus ojos. «Yo soy Loki». La confesión de Han dejó a Isel completamente inmóvil. Durante unos segundos,
El hada solamente pudo mirarlo. La posibilidad de que aquel héroe de una estrella fuera el jugador al que tanto admiraba le parecía absurda. ¿Qué clase de mentira es esa? Han esperaba esa reacción, por eso le proporcionó el número de su cuenta, 466-31913. Debido al riesgo de ataques y robos, aquel número solamente debía ser conocido por el propietario y los administradores de los servidores, y Cell podía comprobarlo por sí misma y, si todavía dudaba, Han estaba dispuesto a entregarle más información de su cuenta vinculada. El hada realizó la verificación, sus ojos se abrieron de par en par. No era una mentira. El héroe que tenía delante era realmente Loki, uno de los jugadores más importantes de Pick Me Up. La expresión de Cell cambió en un instante. «Dame tu autógrafo». El hada comenzó a revolotear a su alrededor, gritando que con la firma de Loki podría convertirse en una integrante de élite del club de Ragnar Loki. Han ni siquiera sabía que existía algo semejante, y Cell le explicó que se trataba de una comunidad dedicada al maestro entre maestros. Entonces recordó todas las cosas arrogantes que le había dicho desde su llegada y comenzó a retorcerse de vergüenza. Había estado hablando con su ídolo sin saberlo. A Han aquello no le importaba demasiado. Su antigua posición ya no tenía ningún valor dentro de aquel mundo. No podía acceder a su cuenta, controlar a sus héroes ni utilizar las instalaciones que había construido durante años. Y Cell comprendió entonces la gravedad del problema. Han no tenía una respuesta. Niflheimer era el nombre de la sala de espera perteneciente a su cuenta. No se parecía en nada a aquel pequeño pueblo administrado por Anything. Contaba con 13 pisos completos, edificios de nivel 18 a 22 y capacidad para albergar a 20.000 tropas. Era una cuenta preparada para el contenido final del juego, un imperio construido mediante incontables horas de esfuerzo. Pero su propietario ahora estaba atrapado en otro mundo, convertido en una unidad de nivel bajo. Cuando Cell volvió a mencionar a los 20.000 héroes que había dejado atrás, Han respondió con indiferencia: «Si tanto te preocupa, despídelos tú misma». «No puedo hacer eso». Han ya lo sabía. A pesar de su conocimiento y sus capacidades, Cell solamente era una administradora de rango intermedio. Podía orientar a los jugadores y controlar ciertas funciones del sistema, pero también estaba sometida a órdenes superiores. Aquello llevó a Han a la pregunta verdaderamente importante. El propietario de esta cuenta, Anything, es una persona de la Tierra, ¿verdad? Cell confirmó que así era. ¿Y los héroes invocados no son inteligencias artificiales? El hada dudó un momento antes de responder. Sus mundos de origen podían ser diferentes, pero todos ellos eran humanos reales. Han guardó silencio. Anything no conocía esa verdad. Para él, Pick Me Up solamente era un juego. Han, Jenna, Aaron y todos los demás no eran más que personajes dentro de una pantalla. Cuando enviaba a una entidad a combatir, nunca imaginaba que estaba ordenándole a una persona real arriesgar la vida, y cuando sacrificaba a un héroe mediante síntesis, creía que únicamente eliminaba un conjunto de datos digitales. Desde su perspectiva, aquello era simplemente entrenamiento. La verdad resultaba mucho más cruel. Todos los héroes que los jugadores consideraban productos generados por el sistema eran seres humanos transportados desde otros mundos. Han había jugado durante años sin saberlo, y eso significaba que sus propias decisiones también habían tenido consecuencias reales. Antes de profundizar en esos pensamientos, hizo otra pregunta. «Si alcanzo el piso 100, ¿podré regresar a la Tierra?» Cell bajó la mirada. «No lo sé». «Entonces, ¿quién me trajo hasta aquí?» «Tampoco puedo responder eso». No quedaba claro si verdaderamente lo ignoraba o si el sistema le impedía hablar. De cualquier manera, Han comprendió que no conseguiría esa información por el momento. «Está bien, lo descubriré mientras subimos la torre». Después quiso conocer los límites de la autoridad de Cell. El hada explicó que podía brindar asistencia al maestro, abrir o cerrar instalaciones y respaldar determinadas decisiones. Sin embargo, no tenía control absoluto sobre la sala de espera. También reveló que las salas pertenecientes a otros jugadores compartían la misma estructura básica, aunque cada una podía desarrollarse de forma diferente, y existía una cantidad inimaginable de ellas, 1.000.000 de mundos. Han comenzó a conectar las piezas. El sistema de invocación de Mobius, que supuestamente podía generar una cantidad infinita de héroes,
con miles de combinaciones, era una mentira. La tecnología conocida como Quantum AI, presentada como una inteligencia capaz de crear personajes únicos, tampoco era real. Los héroes nunca habían sido inteligencias artificiales, eran personas, y el contenido supuestamente infinito del sistema roguelike procedía, en realidad, de 1.000.000 de mundos separados. Todo lo que los jugadores veían como parte de un juego representaba la vida cotidiana de alguien en otra dimensión. Por primera vez, Han pensó en las decisiones que había tomado como maestro. Para él, enviar a una unidad a una misión peligrosa había sido una apuesta calculada. Sacrificar héroes débiles era una forma eficiente de fortalecer a los más valiosos, pero si todos ellos eran humanos, una decisión tomada sin demasiado cuidado podía haberse convertido en una sentencia de muerte de otra persona. Han no permitió que la culpa lo paralizara. Ahora se encontraba al otro lado de la pantalla y necesitaba utilizar todo cuanto sabía para sobrevivir. Isel, el hada levantó la cabeza. Si quieres que alcancemos la cima, escucha mis instrucciones. Yo te ayudaré a superar la torre. Isel sonrió de inmediato. Después de todo, aunque Loki hubiera perdido su cuenta y su poder, conservaba aquello que realmente lo había convertido en uno de los mejores jugadores, su experiencia. Mientras la relación entre ambos cambiaba, el entrenamiento de los héroes continuó. Han comenzó a evaluar cuidadosamente el progreso de Jenna y Aaron. Jenna era un auténtico talento natural. Su crecimiento resultaba demasiado rápido para una heroína de una estrella. Nunca antes había utilizado una daga, pero bastó con unas pocas explicaciones para que comprendiera sus principios básicos y comenzara a moverse con agilidad. Aaron era todo lo contrario. Sus reacciones seguían siendo lentas y sus movimientos carecían de precisión. Aunque estaba esforzándose, todavía se encontraba muy lejos del nivel necesario para sobrevivir a otra batalla. Si continuaba así, moriría en la siguiente misión. Después de uno de sus entrenamientos, Jenna comentó que había contenido sus golpes contra Aaron, pero que aún así él apenas había podido seguirle el ritmo. Han le ordenó que no se volviera arrogante. Entonces Isel apareció reclamando atención. ¿No vas a entrenar a tu sirvienta número 1? Jenna la dio la cabeza. Pero la sirvienta número 1 soy yo, ¿verdad, hermano Han? Aquella declaración provocó una reacción explosiva. Isel acusó a Jenna de intentar arrebatarle su puesto y estuvo a punto de revelar que Han era el gran maestro Loki. Antes de que terminara la frase, él la atrapó con una mano y la cubrió la boca. ¿No deberías estar trabajando? Jenna preguntó quién era realmente aquel hombre al que Isel estaba a punto de mencionar. No te preocupes, está diciendo tonterías, respondió Han. Isel todavía consiguió liberarse unos segundos para proclamar que ella era la principal seguidora de Loki Han y advertir a Jenna que no intentara competir con ella. Han comenzó a preguntarse si revelar su identidad había sido una buena idea, pero necesitaba aprovechar la ayuda de Isel. Le pidió que abriera el almacén y después de revisar los recursos disponibles, encontró 6 piezas de acero de categoría C, 3 fragmentos de cuero y 4 tablones. Jenna quiso saber qué planeaba hacer. Han contempló su espada desgastada. No puedo seguir usando esta hoja para siempre. El maestro había construido una forja, pero todavía no contaban con un herrero. Para cualquier otro héroe, la instalación habría sido prácticamente inútil. Han, sin embargo, acababa de descubrir algo importante. No era únicamente un héroe, tampoco había dejado de ser por completo un maestro. Se encontraba en un estado intermedio que le permitía acceder a zonas normalmente reservadas para el jugador. Le ordenó a Isel que abriera la forja y entró en ella personalmente. El hada comenzó a imaginar las armas legendarias que Loki podría fabricar. Preguntó si intentaría crear Leviatán o Brunak, pero Han observó las precarias instalaciones con evidente desaprobación. No tenía materiales extraordinarios, planos ni un artesano especializado. La única opción era trabajar manualmente. El sistema mostró varias advertencias. La instalación era insuficiente, no había ningún experto presente. Tampoco poseían un plano de fabricación. Cada una de esas condiciones aplicaría una penalización y al combinarse, la probabilidad de éxito era calificada como horrible. Aún así, Han inició el proceso. El sistema le permitió seleccionar la dificultad del minijuego. Cuanto mayor fuera el desafío, mayor sería la recompensa. Han eligió el nivel más alto, Infierno Extremo. Isel quedó horrorizada. Ya existían 3 penalizaciones activas y la mayoría de los jugadores ni siquiera se atrevían a seleccionar aquella dificultad en condiciones normales. Han no mostró preocupación, solamente observa.
El minijuego llenó el espacio con una enorme cantidad de piezas luminosas. Eran tantas que Isel ni siquiera podía distinguir la figura que debían formar. El tiempo límite era de 3 minutos. Para un jugador corriente aquello habría sido imposible, pero Han conocía perfectamente ese sistema. Había completado el minijuego tantas veces que sus manos se movieron casi por instinto. Tomó una pieza tras otra y comenzó a colocarlas a una velocidad extraordinaria. Isel apenas podía seguir sus movimientos. Antes de que el tiempo terminara, Han colocó la última pieza. El resultado fue un éxito enorme. A pesar de la mala instalación, la ausencia de un herrero y la falta de un plano, había conseguido fabricar una espada larga bien forjada de categoría C-. Era resistente, ligera y afilada. Los materiales no eran perfectos, pero la habilidad de Han había compensado cada una de sus diferencias. Isel contempló la nueva arma con admiración. Loki había perdido su imperio, sus tropas y todos los recursos de su antigua cuenta. Pero incluso atrapado en el cuerpo de un héroe, de una estrella, seguía siendo un maestro capaz de convertir lo imposible en posible. Después de fabricar su nueva espada, Han continuó aprovechando los materiales del almacén. Sus manos volvieron a moverse sobre el minijuego de fabricación y uno tras otro, el sistema anunció 3 éxitos completos. Primero creó un arco corto equilibrado de categoría C para Jenna, después una lanza larga y afilada de categoría C- para Aaron, finalmente fabricó un escudo de hierro endurecido de categoría C para él. Todos los objetos alcanzaron un rango bastante elevado. Han supuso que se debía principalmente a que los materiales originales ya pertenecían a la categoría C. Isel, emocionada por sus resultados, le preguntó por qué no continuaba fabricando más equipo. Han se negó. Si hago demasiado, resultará sospechoso. El maestro creía que sus héroes eran personajes controlados por una inteligencia artificial. Si una unidad de una estrella comenzaba a producir armas de gran calidad, sin un herrero, sin planos y con instalaciones deficientes, Anakin podía darse cuenta de que algo no encajaba. Han necesitaba aprovechar sus conocimientos sin revelar demasiado. Poco después, el grupo fue convocado para otra misión. La puerta dimensional se abrió y Han, Jenna y Aaron fueron transportados al 4º piso. El objetivo apareció inmediatamente. Tipo de misión: conquista. Condición de victoria: eliminar a todos los enemigos. Jenna contempló el arco que Han le había fabricado. Era un objeto mucho mejor que cualquier arma que hubiera utilizado hasta ese entonces, y le preocupaba que alguien intentara robárselo. Han le explicó que si lo registraba como un arma exclusiva, nadie más podría apropiarse de él con facilidad, pero la nueva calidad del equipo no eliminaba el verdadero problema. Solamente eran 3 personas. El maestro había vuelto a enviarlos sin refuerzos. Frente a ellos aparecieron varios goblins acompañados por arpías que dominaban el cielo. Han evaluó rápidamente el campo de batalla. Jenna, encárgate de las arpías. Aaron, protégela mientras dispara. Haré todo lo posible, respondió el lancero. Han levantó el escudo y avanzó para contener a los goblins. La batalla comenzó. Jenna tensó su nuevo arco y disparó hacia las criaturas voladoras. La calidad del arma, combinada con su talento natural y la habilidad Ojo de Águila, le permitió atacar con mucha más precisión. Aaron, por su parte, intentó seguir las instrucciones, pero cuando los monstruos se abalanzaron sobre ellos, el miedo volvió a apoderarse de su cuerpo. El sistema detectó su estado mental. Aaron siente miedo. Todos sus atributos disminuyen un 30%. Sus brazos comenzaron a temblar. El lancero apenas podía mantener su arma en posición mientras una de las arpías descendía sobre ellos. Han lo observó desde la distancia. Aaron estaba demasiado tenso, y en una batalla real perder la concentración durante un segundo era suficiente para morir. Jenna consiguió detener el ataque de la criatura y golpeó a Aaron para que reaccionara. ¡Concéntrate! Mientras tanto, Han mantenía ocupados a los goblins. Las criaturas lo rodeaban y atacaban desde varias direcciones, pero su nuevo escudo resistía los impactos con facilidad. El problema era que no podía proteger a los otros 2 para siempre. Aaron debía aprender a pelear por sí mismo. Han le recordó lo que estaba en juego. Si volvemos a fracasar, moriremos. ¿Realmente quieres que eso ocurra? Aaron bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Había prometido cambiar. Había dicho que regresaría con su hermana. Y, sin embargo, en el primer momento de peligro, el miedo había vuelto a dominarlo. No hagas el ridículo después de todo lo que dijiste, añadió Han. Aaron apretó la lanza. Intentaré no hacerlo. No fue una respuesta especialmente firme, pero al menos volvió a moverse.
Cuando otro enemigo se acercó a Jenna, Aaron se interpuso en su camino. Su técnica seguía siendo torpe y sus ataques carecían de elegancia, pero consiguió mantener al monstruo a distancia. Jenna aprovechó la apertura y disparó. Han continuó cortando a los goblins desde la primera línea. Poco a poco la formación que había diseñado comenzó a funcionar. Han bloqueaba y atraía la mayor parte de los ataques. Aaron protegía el espacio entre la vanguardia y la retaguardia, mientras Jenna eliminaba a los enemigos desde una posición segura. Después de un combate intenso, cayó el último monstruo. La misión había terminado. Piso superado. Aaron subió de nivel y Han fue reconocido como el jugador más valioso de la batalla. Como recompensa, el grupo recibió 10.000 monedas de oro, 2 piezas de mineral de hierro de categoría C y 3 fragmentos de cuero de la misma categoría. Aaron cayó de rodillas, agotado. A pesar de haber sobrevivido, seguía preocupado. Casi no hice nada. ¿Qué ocurrirá conmigo? Sabía que el maestro juzgaría su desempeño. Si Anitin lo consideraba inútil, podía terminar en la sala de síntesis. Entonces apareció una nueva notificación. Aaron ha sido añadido a los favoritos. Han observó al hombre. Parece que seguirás con vida. Aaron tardó un instante en comprenderlo. Después comenzó a gritar de alegría. ¡Lo conseguí! ¡Realmente lo conseguí! El maestro había reconocido su esfuerzo. Todavía era débil, pero al menos había demostrado que podía seguir las instrucciones y enfrentarse a sus miedos. Para Han, eso era suficiente por ahora. Jenna celebró que su primer subordinado hubiese funcionado y anunció que Aaron sería el segundo. Han rechazó aquella clasificación. Si tuviera que considerar a alguien su verdadera subordinada número 1, ese puesto pertenecería a una heroína de su antigua cuenta, Ciris. En Niflheimer, las formaciones estaban compuestas por 5 integrantes. Su grupo principal estaba formado por héroes de 6 estrellas, todos en el nivel 99. Han había desarrollado personalmente sus habilidades divinas, además de varias técnicas definitivas. Eran unidades construidas durante años para enfrentar el contenido más peligroso de Pick Me Up. Ahora que conocía la verdad sobre los héroes, Han dejó de pensar en ellos como simples personajes. Quizá incluso podría encontrarlos en algún lugar de la torre. También recordó que Pick Me Up permitía cierto progreso automático. En teoría, Ciris, quien ocupaba el puesto de vicemaestra, debía ser capaz de mantener Niflheimer funcionando durante su ausencia. Y no estaba sola. Jurnet también permanecía allí. Ambas siempre habían demostrado una inteligencia sorprendente. Sus decisiones y reacciones eran tan naturales que, en ocasiones, Han se había preguntado si realmente eran inteligencias artificiales. Ahora sabía que nunca lo habían sido. Lejos de la pequeña sala de espera de Anitin, Niflheimer todavía seguía en funcionamiento. Ciris y Jurnet conocían la desaparición de su maestro. Mientras una de ellas se preparaba para actuar, ambas dividieron sus responsabilidades. Debían proteger la fortaleza e investigar el paradero de Loki. No pensaban permanecer inmóviles mientras él continuaba desaparecido. De regreso en la sala de espera, el maestro comenzó a gastar sus recursos. Varias construcciones aparecieron simultáneamente. El alojamiento alcanzó el nivel 2, aumentando la cantidad máxima de héroes que podía albergar. Dentro de él se terminó un restaurante que proporcionaría comida de mejor calidad. El centro de entrenamiento también subió al nivel 2, incrementando la eficiencia de las prácticas. La herrería, el taller de madera y la instalación para procesar materiales fueron combinados en un único taller de equipamiento. Finalmente, la plaza central evolucionó al segundo nivel. Jenna y Aaron contemplaron la transformación sin comprender qué estaba ocurriendo. Para ellos, edificios enteros estaban materializándose de la nada. ¿El maestro es algún tipo de gran mago?, preguntó Jenna. Han sabía que no se trataba de magia. Anitin había invertido dinero en su cuenta. Después de observar su manera de jugar, Han comenzó a formarse una idea de la persona que se encontraba al otro lado de la pantalla. El maestro tenía horarios de conexión bastante constantes, así que seguramente trabajaba en una oficina. También parecía investigar estrategias y estaba dispuesto a gastar dinero cuando lo consideraba necesario. Eso era una buena señal. Anitin no era un estudiante sin recursos, tenía suficiente dinero para comprar un paquete valorado en 65.000 wones. Además, las reacciones de los héroes y las pantallas debían resultarle mucho más interesantes que las de otros juegos. Desde su perspectiva, parecía que estaba interactuando con personas reales en lugar de unidades sin personalidad. La ironía era que realmente lo estaba haciendo. Han sabía que las salas de espera mejoraban conforme el jugador ascendía por la torre. Si Anitin continuaba invirtiendo, sus condiciones de vida y sus posibilidades de supervivencia aumentarían.
Entonces apareció otro mensaje. El maestro estaba a punto de realizar 10 invocaciones. Jenna reconoció inmediatamente el resplandor de la sala de invocación. ¿Otra vez? Han conocía perfectamente el sistema. Existían dos tipos principales de invocación. La normal utilizaba oro, mientras que la avanzada consumía gemas. Evidentemente la segunda ofrecía mejores resultados, pues había sido diseñada para tentar a los jugadores a gastar dinero. Pick Me Up no entregaba gemas con facilidad. Completar misiones normales no bastaba para conseguirlas, y los eventos que ofrecían grandes cantidades eran poco frecuentes. La mayor fuente de gemas era la cartera del jugador. Las mejoras habían terminado, así que ahora la cuenta necesitaba más habitantes. La invocación comenzó. Varias personas aparecieron en la plaza. Hombres y mujeres de diferentes edades miraron a su alrededor, confundidos. Algunos aseguraban haber estado en casa apenas unos minutos antes, otros pensaban que estaban soñando. Al ver a Han, retrocedieron asustados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Han no tenía intención de repetir la misma explicación para cada nuevo grupo. Guarden silencio. No voy a explicarles nada ahora. Los recién llegados lo contemplaron con incredulidad. Sobrevivan por su cuenta. Les contaré la verdad a quienes sigan vivos. Sus palabras solamente aumentaron el pánico. Entonces Isel apareció frente a todos y les exigió atención. No estaban reuniéndolos para enviarlos inmediatamente al combate. Con las nuevas instalaciones, la sala de espera necesitaba a trabajadores. Isel preguntó si alguno era carpintero y le indicó dónde debía dirigirse. Después comenzó a buscar herreros, curtidores, cocineros y personas con otros oficios útiles. Jenna observó la esencia. ¿Qué están haciendo? Repartiendo los trabajos disponibles, respondió Han. La sala de espera ya no necesitaba únicamente combatientes. Conforme las instalaciones crecieran, también requeriría personas capaces de fabricar equipo, preparar alimentos y mantener cada edificio funcionando. Han miró a los recién invocados. Si Gelson y Toby hubieran aparecido después de aquellas mejoras, quizá habrían demostrado poseer alguna profesión útil. Tal vez su destino habría sido diferente. La cuenta de Anything estaba evolucionando. Y mientras el sistema de las salas de espera comenzaban a cambiar, en algún lugar distante, la enorme fortaleza de Niflheimer continuaba aguardando el regreso de su maestro. Si les gustó el video y quieren ver más, les recomiendo este otro resumen que aparece en su pantalla. Nos vemos allá.